Hola, soy Adela Jara. Yo soy Marta Paredes. Y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy día contamos con la presencia de Isis Roa. Isis Roa es directora del Instituto de Investigación de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de Porres. Es docente en pre y posgrado en esta misma universidad y también en la UNIFE. No solo es fundadora de los programas de investigación Semillas de la FOE, sino también ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones en el área de fertilidad, maternidad, biomedicina reproductiva, lactancia materna, entre otros. Es miembro del Comité de Ética Institucional de la Universidad San Martín de Porres y también es miembro de la American Society for Reproductive Medicine, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, de la Sociedad Peruana de Fertilidad, del Instituto Nacional de Salud y de la Red Peruana de Oncofertilidad. Isis, muchas gracias por estar acá. Isis, es una tremenda alegría y es maravilloso tenerte en esta conversación. Quiero comentar que tuve la suerte de conocerte hace algunos años y me quedé impactada cómo esta joven que empezaba a sus 30 ya tenía publicados 2 libros, La infertilidad en el Perú y La maternidad en la ciencia y en la historia. Me quedé impactada realmente de cómo amabas la investigación y he aprendido mucho de ti. Bienvenida a Dos Psicólogas Conversan con. Muchas gracias, ¿cómo están? Yo agradezco muchísimo la invitación. En estos tiempos tener un espacio para conversar, para estar cerca de más personas, sin duda es importante, así que bueno, aquí estamos para conversar, ¿no? Y bueno, nuevamente agradezco la invitación. Isis, querida, tú eres colega nuestra, eres psicóloga. Entonces son 3 psicólogas, conversan juntas. Eso. Tú eres psicóloga, y hay algo que cuando yo conversaba con Adela acerca de tu historia profesional, yo decía, ¿cómo así un profesional dentro de una especialidad como la nuestra, que tiende a la clínica, a la educacional, a la psicología organizacional, a ejercer la práctica en principio desde esas disciplinas más tradicionales o subespecialidades, termina haciendo investigación? Esta fue una decisión tuya de carrera, te fuiste acercándote. ¿Cómo es esto de que te involucras tanto en el área de investigación? Sí, bueno, lo que sucede es que yo empecé con la clínica, ¿no? Yo empecé con la clínica, empecé a atender pacientes desde mi época del internado, ya desde antes también, y empecé a atender pacientes y entonces yo empecé a leer un poco la literatura, ¿no? Leía la literatura un poco para entender lo que manifestaba mi paciente. Y poco a poco me fui dando cuenta que la literatura me decía cosas interesantes, que yo lo veía en las pacientes, y que venía otra paciente y veía esta misma característica, empezaba a ver en otra paciente esta misma característica, entonces dije, bueno, pero es que seguramente esto que dice la literatura no es solamente para unas 3 o 4 personas. ¿Será que esto funciona para todas las personas, para la mayoría de las personas? Entonces, lo que yo dije es, definitivamente me gustaría saberlo, ¿no? Porque hay un enfoque que me decía, sí, o sea, si se hace de persona a persona, te da esa información, pero finalmente yo dije, pero es que esto será posible realmente en grupos grandes de personas. Y entonces, bueno, mi pasión, digamos, por la sexualidad femenina hizo que yo quisiera hacer investigación en este campo y que aquellas cosas que yo veía en mis pacientes, saber si es que no solamente le pertenecían a 1 o 2 o 3 personas, si no se le pertenecían estas características y si obviamente pues lo que decía la teoría finalmente se podía comprobar en evidencia empírica, ¿no? Que fue un poco más lo que me llevó, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué de esas cosas realmente tienen evidencia? ¿Qué de esas cosas que estamos aplicando hemos comprobado que realmente pueden servir para nuestros pacientes? Entonces me motivó mucho poder recoger evidencia empírica, ¿no? Para la teoría que existía en el libro, pero yo quería saber si realmente esto funcionaba en la práctica. Sí.
Isis, es excelente lo que dices porque pocas psicólogas clínicas nos hemos aventurado en el camino de hacer investigación. Tú has hecho 2 maestrías, has hecho doctorado y más allá de estas investigaciones has seguido, como nos cuentas, en la investigación. Queremos saber cuál de todas esas investigaciones o alguna de ellas, cuál es la que más te ha impactado como ser humano, como mujer o en alguna de las áreas de tu vida. Bueno, como ser humano, la investigación que más me impactó fue una que hice acerca de la maternidad, ¿no? Yo lo que hice fue hacer un estudio de la maternidad desde sus diversos enfoques, desde sus diversos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la otología, desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la psicología. Me interesaba saber cómo cada una de estas ciencias, cómo cada una de repente de las disciplinas hablaba de lo que significaba la maternidad, ¿no? Porque mucho se cuestiona también la maternidad. Entonces, esa investigación me impactó mucho y además porque, bueno, en un momento de mi vida importante para mí, la maternidad significó una parte de mi vida importante y realmente yo estaba muy interesada en descubrirla, ¿no? En descubrirla, digamos, teóricamente. Entonces, la maternidad en la ciencia y en la historia fue una investigación que hice, ¿no? Una investigación bibliográfica, pero que me impactó mucho porque me llevó a conocer mucho cómo era la maternidad en los animales, en las diferentes tribus, cómo fue para las diferentes culturas, y eso fue muy enriquecedor para mí, ¿no? Entender la maternidad, entender a las mujeres, y bueno, ahora tratar de luchar por esos derechos, ¿no? Porque ahora me tienen haciendo muchas investigaciones también, intentando luchar por esos derechos, ¿no? Por esos derechos de las mujeres a tener maternidades saludables. Te escucho, Isis, y se me pone la piel de gallina. Eh, quiero organizar 2 ideas principales para hacer mi pregunta. Uno, la investigación hace que la psicología sea una ciencia. Profesionales como tú que buscan la evidencia empírica para seguir sustentando y poniendo sobre la mesa que la psicología es una ciencia, pues no solamente es de agradecer, sino es de motivar, reforzar y empujar a todos los profesionales de nuestra carrera a seguir haciendo, ¿no? La gran mayoría de nosotros le tenemos como que miedo a la investigación porque aparece la estadística y la metodología, pero lo cierto es que poniéndome la mano al pecho, creo que también es una responsabilidad de los psicólogos en seguir aportando a nuestra profesión como ciencia para reforzarla en el espacio de salud al que pertenecemos. 2, así que gracias. Muchísimas gracias. 2, estoy fascinada con el hecho de que tu vida en investigación se oriente hacia la mujer. Me emociona, me conmueve, me inspira. ¿Cómo, ¿Cómo sale este tema? Has hablado hace un ratito de que uno de tus intereses iniciales fue investigar sobre la sexualidad femenina, cosa que me fascina el tema, la maternidad y el concepto, la fertilidad. ¿De dónde sale este interés? Porque me imagino que toda investigación, al menos hasta donde yo sé, parte de como una motivación intrínseca, ¿no? De la curiosidad y entender y buscar, como has dicho tú, ¿por qué? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué la sexualidad? ¿Por qué la maternidad? ¿Por qué la fertilidad? Cuando empecé, digamos, a atender pacientes, de inicio ustedes también entenderán que son las mujeres las que la mayoría de veces acude a psicoterapia, ¿no? Son muy pocas veces los varones que acuden a psicoterapia. Entonces, yo lo que hice fue, dada la demanda, dada que tenía muchas mujeres, empecé a buscar mucha literatura en torno a mujeres. Empecé a buscar todos los libros que podía encontrar en todos los lugares posibles, empecé a buscar todos los libros. Bueno, había un solo enfoque de la psicología que me llevaba a profundizar en este grupo. Y decidí que toda esta literatura que yo había revisado y que estaba revisando y que era muy profunda, era muy rica, que quería realmente poder especializarme en eso, ¿no? Realmente podía querer entender a la mujer, ¿no? Alguna vez un autor justamente de esta literatura señalaba que la mujer era un continente inexplorado y que él como varón se sentía imposibilitado de entender a la mujer, ¿no? Entonces él decía, no, mis colegas femeninas seguramente van a poder hacerlo mejor que yo. Yo pienso que sí, que tuvo mucha razón y fue muy humilde al decirlo y fue muy humilde también a dejarle la posta a otras mujeres
hicieron grandes libros, que hicieron grandes libros. Entonces yo dije, bueno, como profesional, yo no puedo ser especialista en todo. Es una cosa de las que yo les digo siempre a mis alumnos. Uno no puede ser especialista en todo. Uno tiene que ser especialista en algo, uno tiene que profundizar en eso, porque la única forma de hacer un buen trabajo es cuando realmente tú puedes volverte especialista en eso. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, ya que aquí tenemos muchas mujeres que vienen a psicoterapia, que son las que buscan atención, pues hay que trabajar mucho en ello, porque sin duda también a mí me aparecían en psicoterapia mujeres que tenían cosas que muchas veces, ¿no? Algunos psicólogos dicen, no, eso se va hacia el médico. Y la verdad que a veces hay que sentarnos un ratito, respirar un poco y intentar entender también. Me venían mujeres, por ejemplo, con hiperemesis gravídica. Si tú tienes esa, dices, una mujer con hiperemesis gravídica. No, pues eso tiene que ir a la parte médica, pues, ¿no? El médico la tiene que tratar. Es cierto, ¿no? El médico la trata, pero también dentro de la psicología existe todo un material hablando de las mujeres con hiperemesis, de las mujeres con problemas en el embarazo, de mujeres con problemas en la fertilidad, de mujeres con problemas en la menstruación. ¿Por qué no recoger esa información, ver cómo está, analizarla y con eso trabajar? Entonces, ¿qué me pasó? Yo venía con esas mujeres que tenían esos diagnósticos, ¿no? Tenían, por ejemplo, hiperemesis o tenían dismenorrea. Entonces yo empecé a recoger la literatura y encontraba mucha literatura que respondía a esos casos. Y empezaba yo a recogerla, pensarla, a trabajarla con mis pacientes y bueno, pues no, tuve mucho éxito, digamos, con esas pacientes. Entonces dije, son las mujeres las que vienen, son las mujeres las que tienen problemas. No digo que los hombres no lo tengan, los tienen también, pero el problema está que nuestra cultura hace que las mujeres vengan más a psicoterapia. Entonces dije, bueno, si este es el grupo que necesita apoyo, está diciendo a gritos que necesita apoyo, entonces decidí especializarme solamente en este campo. Y fue difícil. Sí, porque no existía tanta literatura, digamos, para eso, pero he encontrado grandes joyas, ¿no? Finalmente he encontrado grandes joyas para entender y sin duda, pues, todavía es un desafío y un reto aún más conocer a la mujer, así como lo decía este autor, ¿no? Porque la mujer para él era un continente inexplorado e intento cada día conocer un poco más de este continente, ¿no? Que también me habla de mí misma también. Y sí, en todo momento, mientras hablabas, se me venía tu imagen corriendo de un lado para otro, porque eres una mujer muy activa, ¿no? Y agradezco en nombre de las psicólogas y en nombre de las mujeres que alguien haya dedicado y dedique una vida a la investigación. Eso me parece fantástico. Y quiero rescatar otro interés que siempre he visto en ti, que es lo biopsicosocial, ¿no? Tu interés por investigar aspectos sociales, de salud pública, has hecho muchísimo, eres becaria de investigación y haces eso. Algo que me ayudaba a mí cuando yo te hablaba de sí, y las pacientes y en la psicología de la infertilidad, tú me invitabas mucho como a aterrizar todo eso para poder fundamentar, ¿no? Para poder fundamentar que solo con la investigación podemos demostrar a los médicos y a la comunidad científica en general y a la sociedad, solo con investigación podemos fundamentar aquello que decimos ver en el consultorio. Los terapeutas cognitivos trabajamos mucho las preguntas socráticas y la evidencia, ¿no? ¿Dónde está la evidencia que apoye tu pensamiento? ¿Dónde está la evidencia de que lo que piensas, lo que sientes? Y eso se junta con lo que tú transmites, que tiene que ver con la investigación y tu proceso de acercamiento, de conjunción entre la psicoterapia y la investigación. Quiero preguntarte, ¿cómo ha variado la investigación ahora en época de pandemia? ¿Qué variables has encontrado? ¿Cómo esto ha impactado en ti? ¿Y cuáles son las principales variantes en pandemia? Sí. Antes de responderte eso, sí me gustaría rescatar lo primero que señalabas, ¿no? Cuán importante es que los psicólogos también nos sintamos responsables de aquello que hacemos, ¿no? Lo que decía Martita, ¿no? Nosotros a veces hacemos cosas, ¿no? Pero hacer investigación también es una responsabilidad ética, ¿no? Porque lo que haces realmente puede estar fundamentado, ¿no? Hoy existen investigaciones que señalan qué práctica es la mejor para ciertos problemas. Qué interesante sería leerla. No digo que sea adaptarla, de repente no es la mirada, de repente no es como yo concibo esto, genial, pero tener la evidencia, ¿no? Saberlo, esa es responsabilidad, ¿no? Así que eso obviamente, sí, yo siempre lo fomento también en mis alumnos, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la investigación? Bueno, ahora la investigación ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes, si nosotros pensábamos en hacer investigación en poblaciones, estar en contacto con las personas, de repente hacer entrevistas directas, ¿no? Recoger sus sentimientos, sus emociones, ese acercamiento personal, ahora es diferente. Yo no digo, la verdad es que no creo que sea menos o más o mejor o peor de lo que era antes. Considero que este momento nos ha tocado a todos y que en este momento todos vamos a salir adelante. Todos tenemos que inventar, idear nuevas maneras de acercarnos a las personas. Yo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo ayer también se los comentaba a unas alumnas, una de las cosas que para mí ha sido muy difícil de este tiempo es no tener a mi alumna cerca, ¿no? Yo soy una persona que cuando estoy en clase me gusta mirar sus caritas de ellas, ¿no? Y a partir de esa carita de repente sacar alguna bromita, conversar con ellas, ¿no? Cuando las veo yo explico algo y me miran así como, yo digo, señorita, yo sé que usted tiene una pregunta, ¿no? Y me dice, profesora, y le digo, yo lo estoy mirando en sus ojos, a ver, dígame, entonces ahí, ¿no? Entonces tú tienes eso, ¿no? Eso en el físico. Y ahora tienes otra situación, tienes una pantalla al frente, ¿no? Pero no tienes que perder la humanidad, ¿no? ¿Qué cosas tienes que hacer? Seguramente tienes que idearte otras cosas. Y en este proceso de mis clases tuve que idearme otras cosas. Antes nosotros queríamos hacer investigación en personas, ir y tomarles un instrumento, de repente administrarles algo. Ahora no se puede. Antes pensábamos en postular de repente o en escribir modelos de atención de personas en físico. Ahora no, pues hay que crear los modelos de atención virtuales, digitales, educación digital, educación virtual, educación remota. Hay que cambiar. ¿Ha cambiado la investigación? Sí, pero sigue siendo la misma, sigue queriendo hacer lo mejor por los otros, ¿no? Solamente que las formas tenemos ahora que pensarlas, porque estábamos acostumbrados a una manera y ahora tiene que ser de otra. Pero para eso está el ser humano, para inventar cosas nuevas y para siempre luchar contra la adversidad. Así es. Entonces, creo que es nuestro momento, ¿no? Es nuestro momento en el que la vida nos dijo, bueno, las cosas que conocías ya no pueden ser más, ¿cómo vas a hacerla ahora? Entonces se aplica muy bien lo que Charles Darwin decía, ¿no? Y bueno, aunque de cierta manera es saber quiénes de estas personas vamos a sobrevivir. No hablo de la salud, quiénes de estas personas vamos a sobrevivir haciendo algo por el otro, que fue nuestro objetivo cuando quisimos hacer una carrera como esta. Una carrera de salud es el compromiso con las personas. Bueno, de ese compromiso, ¿qué es lo que vamos a poner ahora? ¿No? Creo que ahí nos toca a todas. Y ahí nos pone a prueba a todos, Isis, nos pone a prueba nuestros recursos de adaptación, nuestra creatividad, como dices tú, nuestra flexibilidad psicológica, y eso genera un esfuerzo adicional, ¿no? A todos nosotros tres somos docentes, y mucho más a docentes que también trabajan en un campo como el tuyo, con alumnas que están muy probablemente junto con los médicos en primera línea de la batalla. Isis, ¿cómo así una psicóloga termina dirigiendo una unidad de investigación, un departamento de investigación de una facultad de obstetricia y enfermería, una carrera que si bien es cierto de salud, no es la tuya? Y en ese sentido, el hecho de estar enseñando además a enfermeras, enseñando a obstetrices, como docente, Isis, tener a tus alumnas ahí que sabes que están expuestas, que sabes que sus familiares también probablemente están expuestos. ¿Qué demandas? ¿En qué situación emocional te pone a ti? ¿Qué te ha exigido en todo este tiempo, ¿no? Y ahí te mandé 2 preguntas en una. Sí, bueno, la primera pregunta que me decías es cómo llega una psicóloga a dirigir un instituto de investigación en una facultad que además no pertenece a su carrera, ¿no? Es una facultad de obstetricia y enfermería. Pero ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me ayudó a hacer investigación? Yo desde que estuve en la universidad, desde que salí de la universidad, todas mis investigaciones fueron enfocadas en la mujer. Todas las investigaciones realizadas enfocadas en la mujer, y cuando mi jefa empezó a pensar quién sería la mejor persona que podría dirigir un instituto de investigación, y que obviamente pues no tenía que tener entre su producción investigaciones, a pesar de lo que el mundo le dijo a ella, porque el mundo le decía también a ella pues que no debía colocarme porque cómo era posible que una psicóloga esté ahí,
ella entendía también, y mi compromiso también era, de que a mí lo que me interesaba era la mujer. Y a mí lo que me interesa es la mujer. Y yo siempre he dicho, las carreras son necesarias mientras uno las vaya sembrando. Mientras uno va sembrando, va a poder cosechar y va a poder seguir creciendo en la carrera. A mí lo que me interesa es la mujer. Entonces, ella lo sabía. Ella sabía que yo no iba con mi mirada de psicóloga. Ella sabía que yo iba con mi mirada de preocuparme como investigadora por la mujer. Y así fue como ella decide, ¿no?, colocarme en el cargo. Yo aún continúo con mi compromiso. Yo aún continúo con mi compromiso de cuidar a la mujer y de formar alumnas que se preocupen y que tengan sensibilidad humana hacia la mujer. Nos pasa mucho y lo escuchamos mucho. Los profesionales de salud no tienen sensibilidad para tratar a las personas. A veces la carrera, a veces las cosas, el tiempo, las prácticas a las chicas no las deja a veces respirar y sentirse como personas y respetadas. Y esa es una de las cosas que yo insisto mucho en las clases. Yo a mis alumnas las trato con el respeto que trato a cualquier persona de mi vida y a las personas más importantes de mi vida. Y les digo que esa es la manera de tratar al otro. Entonces, mi compromiso en la Facultad de Obstetricia, la elección, ¿no?, y esta decisión de mi jefa, es yo asumir realmente con gran humildad y responsabilidad esto. Mi compromiso es seguir haciendo investigaciones para la mujer, seguir formando personas que finalmente también, porque yo lo he dicho en algún momento, no quiero formar personas para que se queden, para que sigan haciendo este trabajo. Yo ya habré cumplido seguramente en algún momento, pero ellas se quedarán todavía. Pero lo que intento es que ellas tengan este nivel de sensibilidad que se necesita tanto para trabajar con otros. Ahora mis alumnas, ¿no?, como les digo, en las aulas, ¿no?, hay un respeto total con ellas, ¿no? Yo intento que se sientan cómodas y que tengan la libertad también de decirme, ¿no?, y de contarme cómo se sienten. Para mí este tiempo fue muy difícil, ¿no? Te lo digo fue porque, bueno, yo acabo de terminar ayer mi ciclo de clases, ¿no? Un tiempo muy complicado, empezó desde marzo. Yo empecé en marzo con ellas las clases físicas, nos conocimos físicamente, pero tuvimos solo una clase. A la siguiente clase ya estábamos en modo virtual y separamos un espacio, ¿no? Porque nos dijeron, bueno, todavía las cosas vamos a ver cómo van a estar, pero yo les dije, y ellas me pidieron también, porque partió de ellas también, profesora, no nos abandone, me dijeron. A mí esas palabras, eso que me dijeron, se los juro que yo lo sentí. Yo en ese momento estaba preocupada porque tengo una madre adulta mayor, tengo familia, tengo esposo, tengo hermanos, tengo todo. Pero en ese momento sentí que la alumna, una de ellas me dijo, profesora, no nos abandone. Entonces yo les dije, miren chicas, independiente de que las clases empiecen o no, hagamos un espacio. Entonces, desde que inició el corte de las clases físicas hasta que ya la facultad dijo, que pasó un mes nada más, que la facultad dijo, bueno, ya empezamos con toda la plataforma, teníamos un pequeño espacio donde nos reuníamos los jueves en la mañana, conversábamos. De inicio les decía, chicas, están cumpliendo, miren que tenemos que cumplir tales cosas, sí, profesores, se están organizando, ya por ahí contaban algunas cosas, y bueno, luego hablábamos de investigación. Genial, de investigación. Y bueno, ya la universidad toma la decisión, plataforma, listo, clases, ya está, clases vienen, clases van, todas las clases lo mismo, señoritas, por favor, cuídense, cuiden a sus familiares, sigan las recomendaciones del Estado, ¿no? Y todo. ¿Y cómo están? Espero que estén bien y todo. Y bueno, y clase de investigación, genial. O sea, nos divertíamos en las clases y mucho. A mí me gusta mucho la presencia, pero tuve que romper esa valla que había también en mí de pensar que tener a la persona al frente era lo único que yo necesitaba para hacer una buena clase. No. La cámara me resulta extraña, pero me tengo que adaptar a ella, pero la alumna tiene que sentirme. Y entonces yo soy muy gestual y entonces les hablo, les comento, me río, ¿no? Y hablo. Y nunca dejo de prender mi cámara, ¿no? Nunca dejo de prender mi cámara porque siento que es la única manera en que ellas también sienten al otro. Siento que prender tu cámara es para que la otra persona te sienta. Yo no les exigía a ellas prender su cámara porque también los espacios de todas, cada una decide prender, ¿no?, prender su cámara y compartir su espacio. Y entonces yo no les exigía a ellas hacerlo. Algunas decidían hacerlo, otras no, pero era igual un espacio donde ellas compartían. Este ciclo ha sido muy difícil para mí porque ha sido también sentirlas preocupadas, para muchas de ellas difícil porque murieron padres, murieron hermanos, murieron abuelos, ¿no?
murieron, se contagiaron ellas también, porque como personal de salud, como alumnas de salud, lo cual me parece injusto, pero también luego digo, ¿y quién lo hace también? Los padres dicen, bueno, tú como eres de salud, lleva a tu abuelo al hospital. Ellas, jóvenes, recién sexto ciclo, pero tienen que asumir ya desde ese momento el ser una profesional de salud. Miren qué temprano, cuando ellas todavía no tienen el cartón, pero ya desde ahí están asumiendo. Al llevar a la mamá, al llevar al abuelo, al llevar al papá, al médico, se contagiaron. Tuve alumnas que se contagiaron, afortunadamente están superando, ¿no? Superando esta situación, pero fue muy difícil. Para mí ha sido muy difícil como psicóloga escuchar, mi papá murió, mi hermano murió, profesora, hoy no me siento cómoda de entrar a la clase, ¿no? Y yo simplemente decir, no vamos a decir quién es la persona que se siente así, pero solamente vamos a decirle que estamos con ella, que estamos junto a ella, que sentimos mucho lo que le está pasando, que esta clase se la dedicamos a ella, en honor a ella, porque sabemos lo difícil que es, pero que vamos a hacer lo mejor posible para que esta clase salga linda y que el video que quede y ella lo pueda ver en otro momento sea un video en el cual ella entienda lo que queremos transmitirle. Es lo único que he podido decir. Yo me he sentido personalmente muy triste por todo esto, porque las siento a ellas como cuando uno se siente con niños pequeños, ¿no? Uno las siente pequeñas, frágiles, ¿no? Pero yo he tratado de que ellas sientan de que estamos juntas, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De qué manera, pues esto tocó hasta el momento de ayer, la última clase, cuando yo les digo, bueno, chicas, hoy es la última clase, ¿no? Yo les digo cómo me siento, les digo cómo me he sentido en este tiempo, ¿no? Y me dicen, pero no nos deje todavía, ¿no? Podemos seguir siendo amigas. Y bueno, yo personalmente, pues no, les dije sí, o sea, podemos tener un espacio. Y ahí es como creo que lo que decías, Martita, era importante. ¿Cómo como psicóloga te ayuda la psicología a lo que estás haciendo? Sí. Me ayuda la psicología a tener ese contacto profundo, a entender al otro y al sentir sus necesidades, pero también en una cuestión de empatía, porque las necesidades que ellas tienen, las tengo yo también. Porque fuera de que soy docente, soy humana, y todo esto me preocupa y todo esto me duele, pero como les digo a ellas, si el objetivo es sobrevivir, pues lo vamos a hacer juntas, ¿no? Y bueno, el espacio está ahí para todas. Isis, qué maravilla. Realmente tienes la empatía a flor de piel y yo que siempre le he comentado a Marta que quiero una tercera carrera para ser paramédico, quisiera ser tu alumna, quiero estudiar enfermería en tu facultad y quiero que seas mi profesora por esa calidad humana. Además de ser un excelente profesional, eres una súper ser humano. Quiero ir a un dato que no quería que se me escape y lo digo porque siempre me ha impactado también y Marta no lo sabe. Isis Roa es melliza, tiene un mellizo. Y eso se me ha venido a la mente Helen Fisher, la antropóloga biológica que también es melliza, y se me ha ido el nombre ahorita, pero una premio Nobel de Medicina que también era melliza, ¿no? Entonces digo, claro, hay 3 mellizas que se han dedicado a la investigación y no te lo pregunto ahora, haremos seguro otro programa para hablar de los mellizos, pero eso también me impactó, me impactaba, y ahorita se me vino la pregunta si eso podría haber influido, pero lo dejamos para otro capítulo. Lo que te quiero preguntar, antes de ir cerrando, es si tú investigas tanto, en medio de un matrimonio, ¿se te ha ocurrido investigar a tu esposo? La investigación llega a tu matrimonio y tú has dicho, me levanto con ganas de investigar. ¿Cómo se relaciona la investigación en tu matrimonio? Cuéntanos ese lado. Bueno, la investigación de mi matrimonio es todo el tiempo, ¿no? O sea, entenderás que cuando uno, pues, siempre está leyendo cosas, sin duda, pues, intenta ver esas cosas a veces también en lo que uno hace, ¿no? Pero la investigación en mi vida llega, en mi matrimonio llega como una práctica, ¿no? Mi esposo sabe que me dedico a eso y la verdad que él es muy comprensivo, ¿no? Él me ve aquí sentada, ¿no? Y a veces, y él mismo, ¿no? Se preocupa porque, por ejemplo, ¿no? Yo tenía, ¿no? Una silla para estar frente a la computadora y todo el trabajo, pero él trajo una mejor silla porque dice, no, pero es que si estás todo el día, entonces obviamente pues tienes que estar cómoda. Entonces él lo entiende muy bien, él lo entiende todo, ¿no? Él intenta siempre apoyarme, ¿no? A veces cuando me ve, estoy cansada, me mira nada más, ¿no? Me pone un vaso de café, un vaso de agua, algo, ¿no? Me pregunta, ¿no? Si necesito algo.
Entonces, en verdad es eso, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha influido la investigación en nuestra relación? Bueno, sin duda, como psicóloga también a veces uno no se escapa de las cosas que hace, pero ¿saben qué? Yo a veces digo, ¿no? Como psicóloga uno conoce muchas cosas, pero a veces también hay que dejarse llevar por las emociones. Y yo se lo digo a él, ¿no? Muchas veces, como psicóloga, a veces uno se quiere poner a pensar de si esto, de dónde viene o por qué lo está diciendo. Y a veces simplemente le digo, mira, lo siento así, y a veces lo siento y nos ponemos y me pongo emocional, entonces él tiene todo el que dice, ah, sí, entonces vemos, ¿no? De que no tenemos que racionalizarlo todo, ni tenemos que pensarlo todo, ni tengo que encontrarle el sentido a todo. Simplemente en el matrimonio realmente es disfrutar, pero él ayuda a toda la demás parte, que significa que yo pueda seguir ejerciendo mi carrera con total libertad, que pueda seguir avanzando, que pueda seguir contribuyendo, ¿no? Él me da todo el espacio, toda la libertad, y en nuestro matrimonio, pues, aplicamos siempre más la libertad, ¿no? La libertad, y a veces explicar las cosas, ya lo dejo para después de que me doy el permiso de ser lo más emocional posible, porque entenderán que en investigación de repente uno no puede ser tan emocional, siempre tiene que ser como todo, como muy racional, como que todo muy metodológico, como decía Martita, pero la verdad es que en la vida diaria intentamos ser lo más emocionales posibles, ¿no? Y creo que en ese balance es que nos están funcionando las cosas muy bien. Sí, querida, qué mensaje más bonito el que nos acabas de dar, de este equilibrio entre lo profesional y lo personal, de este equilibrio en una relación de pareja entre la autonomía y la seguridad, que es lo que hace que, que sea una variable crítica para seguir avanzando, ¿no? En donde lo emocional no se excluye jamás de la vida de uno, por más de que lo racional, lo objetivo y lo concreto sea lo que nos mueve en una carrera como la tuya. Isis, generalmente lo que hacemos cuando terminamos una conversación es tratar de pedir al invitado una serie de pautas. Pero yo antes quiero comentarte con lo que yo me estoy quedando muchísimo, ¿no? Me estoy quedando con la dedicación que tú le has hecho a la mujer a lo largo de tu carrera. Gracias a profesionales como tú, las mujeres tenemos la opción de, no sé, si pasamos por una depresión postparto, no solamente los médicos, sino los familiares valoren, validen, reconozcan y faciliten ese camino para poder recuperar a la paciente y se me ocurre, y no dejar que atraviese un proceso de una enfermedad como la depresión postparto sola, ¿no? Sintiéndose inadecuada. Se me viene a la cabeza eso porque lo veo en consulta y entre otras tantas cosas que gracias a investigación en mujeres, nosotras que somos mujeres, tenemos la oportunidad de tener un espacio de científicamente validado, valorado, reconocido para poder estar mejor en un mundo como el que nos toca vivir. Así que desde ahí te agradezco de corazón y estoy segura de que las personas que van a ver van a estar igual de agradecidas que nosotras. Regálanos, por favor, 3 cosas, 3 pautas, 3 ideas con las que te gustaría que todos nos quedemos al cierre de este espacio. Sí, bueno, la primera es responsabilidad. Y responsabilidad en todo sentido. Tenemos una responsabilidad ahorita con el Estado, con el gobierno, de seguir las recomendaciones. Pero también como profesionales tenemos una responsabilidad ética, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos tratando siempre de encontrar la mejor evidencia, porque eso va a ayudar muchísimo también a que nuestros pacientes, ¿no? A que nuestros pacientes, nuestras personas alrededor mejoren, ¿no? Mejoren o sin duda pues alcancen todo su potencial. En segundo lugar, lo que yo les pido es, por el lado ya como jefa, digamos, lo que pido es que haya más humanidad y más entendimiento a las personas. Hoy en día a mí me ha tocado trabajar con mi grupo humano, en el cual no solamente pues veo nerviosismo, ¿no? Dudas respecto a cómo estamos, a cómo nos encontramos en el estado, en el tema de salud, sino que también muchas de ellas también están sufriendo por la pérdida de sus propios familiares, ¿no? Algunas están teniendo familiares enfermos. Y tú como jefa también tienes la responsabilidad de entender esa situación y proporcionarles todas las herramientas para que ellas puedan desempeñarse.
Me pasa que ahora, cuando empezó todo, yo tuve que empezar a aprender todo lo que podía hacer para que ellos pudieran hacer su trabajo desde su casa. Y de repente quizá con eso evitar un despido. Entonces, eso nos toca ahora a los jefes, ¿no? Nos toca entender esta situación y comprometernos nosotros con nuestro equipo. No somos nosotros nada más, no somos nada sin nuestro equipo. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Y en tercer lugar, aquellas personas que trabajamos con personas como alumnas, ¿no? En cualquier nivel, ya sea en el nivel de pregrado o posgrado, comprometernos, si alguna vez quisimos ser docente, el ser docente es ser una persona realmente que no solamente va a enseñar algo, sino que va a guiar y va a formar a alguien. Hemos perdido esa capacidad de formar a los otros. Entramos a la clase y pensamos que darle una diapositiva, ¿no? Exponer una clase o un tema, que el alumno lo memorice y dé un examen es suficiente. Decimos que las familias son las que tienen que ocuparse de la formación de los chicos. No es verdad. Los padres están trabajando, las madres están trabajando. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Que lo haga el Estado? No, no lo puede hacer el Estado. Lo tenemos que hacer las personas que estamos con ellos todo el tiempo, que estamos con ellas, así estés 2 horas al día. Tú tienes el deber de preocuparte por tu alumno, de mirar qué es lo que siente, de saber qué es lo que siente, porque lo que siente no está muy alejado de lo que tú sientes. Entonces, mi tercera recomendación es que si tienes a tu cargo personas en formación, no las guíes ni les enseñes, fórmalas también. Es tu compromiso. Si no, la verdad que ser docente dista mucho entonces de lo que uno estaría haciendo. Entonces, hay que formar también. Gracias. Gracias, Isis, de verdad, muchas gracias. Tenemos mucho más que aprender de ti y te envío un gran, gran abrazo. Muchas gracias por haber conversado con nosotras. Muchas gracias, Ustedes, Isis, por este regalo que nos has hecho. Gracias por tu tiempo y gracias por dedicarte a la investigación. a ustedes, muchas gracias.